personas, que de alguna manera nosotros podamos transmitir este mensaje. Porque lo que está sucediendo en este momento es que el pánico que se ha sembrado a través de esta situación está siendo más grave que el mismo virus. El virus no ha contaminado todavía a 1 millón de personas, pero el pánico ya afectó a millones. Y es triste ver cómo la gente está aterrorizada, cuando hay enfermedades más contagiosas que el coronavirus. Hay ciudades, pueblos, naciones que tienen miles de personas con tuberculosis, con dengue, con el flu, y que también están muriendo. Pero, hermanos, hay algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, porque está escrito que en los últimos tiempos se va a levantar un régimen mundial. Y yo no soy profeta ni siquiera hijo de profeta, pero tenemos las escrituras, hermanos. Busquemos en la palabra. Y lo que realmente está pasando en este momento es que este régimen mundial se está formando y solo están haciendo una prueba, un experimento, para ver cómo controlaría a la humanidad. Y usted ve en este momento a todas las naciones aterrorizadas y en una actitud codependiente de esta situación. Qué pena. Más pena me da escuchar de personas que dicen tener su fe en Cristo aterrorizadas con esto, que ni siquiera quieren saludar a alguien, que no pueden estar en la congregación por protegerse. Pero ¿de qué te vas a proteger si no hay nadie contaminado en la congregación? Es más, yo no sé si en toda esta ciudad, aquí alrededor, yo sé que en Lima en general hay personas contaminadas. Es obvio que hay que mantenerse alejado de ellas. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que ignoremos, no. Sí, sigamos las instrucciones que nos están dando las autoridades de sanidad. Mantengamos la precaución. Hagamos lo que tenemos que hacer en términos de protección, pero no nos vayamos al extremo, no nos vayamos al pánico. Si una persona muestra síntomas, también aléjate de ella. O lo mismo decimos en la iglesia o en cualquier grupo. Si tú sientes síntomas que pueden ser una gripe, pero como tienen similitud, pues por precaución, mantente alejado tú, responsablemente. Eso es ser responsable. Pero muchos se están confundiendo, piensan que ser responsable es encerrarse, o sea, no salir para nada. La vida sigue. ¿En qué está puesta tu confianza? ¿Has depositado tu confianza en Cristo? Y si tu confianza está en Cristo, hermano y hermana que me escuchas, lo peor que podía pasar es que te contagies. Ahora, el hecho de que te contagies de ese famoso virus no implica que vas a morir. Es como contagiarse de una gripa, del flu, del dengue, cualquiera de estas enfermedades que si no se tratan, te matan. Los mismos médicos están diciendo que hay virus que son más mortales que el mismo coronavirus.
Pero las autoridades de cada país se han encargado de infundir este temor. Y aunque ellos dicen, no, mantengan la calma, pero la forma como se está difundiendo en todo el mundo está provocando este pánico colectivo. Y como consecuencia, ya hay un desbalance social. Y hay mucha gente asustada. En el peor de los casos, si te contagias, lo más grave que puede pasar es que mueras. Yo no sé si usted tiene miedo a morirse, porque un día nos vamos a morir de todas maneras. Porque para morirse no es necesario tener un virus, no es necesario estar enfermo. Un día nos vamos a morir. Y el apóstol Pablo dice que para nosotros los cristianos el morir es ganancia. Ahora, otra vez repito esto, quiero que hagamos énfasis en esto. No estoy diciendo que ignoremos las instrucciones, porque sería ser irresponsable ante la sociedad. Si las autoridades lo ponen por ley, entonces tenemos también que sujetarnos a las autoridades, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Pero en ningún momento vamos a dejar de alabar a Dios. En ningún momento vamos a dejar de exaltar su nombre. En ningún momento vamos a dejar de depender de Él. Este régimen mundial opera. Yo no puedo decirle porque no sé quiénes son ni dónde están. Pero los efectos se ven. Y solamente aquel que no quiera ver, no lo va a ver. Las últimas profecías se están cumpliendo. Lo que el Señor declaró en Mateo 24, ahora lo vemos en los noticieros todos los días. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros, iglesia? Es que estemos listos, estemos preparados, porque en el momento que menos esperemos, la trompeta va a sonar. Y cuando esa trompeta suene, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que los que murieron en Cristo se van a levantar, y los que estemos vivos con Cristo también seremos arrebatados. Porque entonces va a entrar en su apogeo este régimen mundial. Porque Dios le reveló al profeta Daniel que en los últimos tiempos se iba a levantar un imperio. Iba a gobernar al mundo. Lo cual no ha sucedido desde Roma. Roma es el último imperio que ha existido. Pero según la profecía de Daniel, viene otro régimen mundial que va a trabajar con alianzas. Si no, observe, las últimas guerras que se han librado en el mundo ha sido por alianzas, países que se han aliado para librar batallas contra dictadores, contra personas que están oprimiendo al pueblo. Lo vemos. Ahora lo que tenemos es que hacer conciencia. Tenemos nosotros que considerar, hermanos, que está escrito y que va a llegar. Va a llegar. Ahora yo les aseguro que de pronto esto va a tener un fin. Cuando acabe el experimento, cuando acabe la prueba que están haciendo. Y así como otros virus han surgido por allí que han dado mucho que hablar, han tenido efecto en la humanidad, porque esta gente no le importa cuántos mueren. Lo que les importa es asegurarse de que tienen el control. Es lo único que les importa. Saber que tienen el control, saber qué hacer y cómo manejar a las masas. Y lo que está pasando con este experimento es que la humanidad les está diciendo, sí, nos pueden controlar. Qué pena. Yo no sé cómo piense usted, tampoco quiero que piense como yo pienso. Lo que yo quiero que usted, que conoce la palabra, vaya a la palabra y se dé cuenta
que lo que el mundo está viviendo hoy está escrito. Y que nada ni nadie lo va a evitar, porque así está escrito y así va a ser. Por lo tanto, nosotros que decimos tener a Cristo, somos responsables de llevar una vida santa ante Dios, para que el día que la trompeta suene, podamos ir a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera que abra la Biblia en la carta a los Romanos, y el mensaje para la iglesia hoy día está en el capítulo 12, y no voy a hablar acerca del tiempo del fin, eso sería otro tema que vendría muy bien hablar de ese tema en estos tiempos, pero le dejo solamente el reto para que usted vaya, lea las profecías de Daniel, lea en el libro de Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta de lo que está pasando. Lea el capítulo 24 de Mateo, y usted se va a dar cuenta que la situación que estamos viviendo es una situación profética y que no la vamos a poder evitar. No. Romanos 12, les estoy recomendando. Romanos 12. El mensaje de hoy va a Romanos 12. Y vamos a considerar los dos versos primeros. Porque cuando Pablo escribe este capítulo 12 dirigido a la iglesia en Roma, el interés de Pablo es que la iglesia aprenda a conducirse conforme a la palabra. El deseo en el corazón de Pablo es que todos los cristianos aprendamos a cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos. Yo sé que esta iglesia está empezando, yo sé que tenemos apenas meses, pero gloria al Señor porque usted está aquí hoy. Sé que faltan algunos que vi el domingo pasado. No están, el Señor sabrá por qué no están. Espero que no sea porque se atemorizaron, porque si es por eso, pues vamos a tener que hablar seriamente con ellos. Pero vea usted lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma. Capítulo 12, verso 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que esta palabra bendita, hermanos, traiga bendición a sus vidas. Y vamos a considerar tres aspectos que el apóstol Pablo resalta en estos dos versos. Y el primer aspecto es que Pablo hace una rogativa. Pablo hace una súplica a la iglesia. Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Roma, les dice: les ruego por la misericordia de Dios. De manera, hermanos, que yo les puedo decir hoy a ustedes, de la misma manera que Pablo le dijo a la iglesia de Roma, yo le digo a usted, iglesia Resurrección, les suplico, les ruego por la misericordia de Dios, que tomen en cuenta también esta palabra. Les suplico en el nombre de Jesús, por la misericordia que Dios nos ha dado, que ustedes presten atención, para que ustedes aprendan a vivir dentro de la voluntad de Dios, para que ustedes aprendan a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. El segundo aspecto que encontramos es que Pablo le pide, le suplica a la iglesia que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. ¿Qué es lo que te está diciendo Pablo? Que tú mismo te presentes ante Dios como un sacrificio.
no que tú hagas sacrificios. Porque en el tiempo de la ley, Dios le habló al pueblo por medio de Moisés y estableció leyes para que hicieran sacrificios para el perdón de los pecados. Y Dios estableció que según fuera tu pecado, así era el sacrificio que tenías que hacer. Y entonces el pueblo venía al templo, venían y traían los animales al altar para que los sacerdotes los mataran, los sacrificaran, rociaran la sangre en el altar, y de esa manera, a través de ese sacrificio, ellos recibían el perdón de sus pecados. Cuando tengan tiempo, léanse en el libro de los Hebreos, en capítulo 9 y 10, ustedes se van a dar cuenta cómo el escritor de Hebreos nos explica de que Jesús hizo esto. Jesús se sacrificó. Jesús se dio él mismo en sacrificio. Y por eso dice el escritor de Hebreos que él fue constituido como el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque él no vino al altar a traer un animal para ser sacrificado. Jesús vino él mismo. Y cuando lo iban a matar, él dice: nadie me quita la vida, sino yo la pongo, porque tengo el poder para volverla a tomar. Cuando Pablo te dice a ti que te presentes delante de Dios en sacrificio vivo, Pablo está esperando que tú entiendas que lo que Jesús hizo en ofrecerse a sí mismo para Dios, que tú también lo hagas. Porque hoy día la mayoría del cristiano lo que es un religioso. Practican religión. Creen que con asistir al templo, creen que porque estudian la Biblia, creen que porque conocen la Biblia, porque oran de vez en cuando. No. Dios quiere que nos rindamos en sacrificio a Él. Ya no un sacrificio de hacer tantos días de ayuno. Y no estoy diciendo que no ayunes, pero no es ese el sacrificio que Dios te pide. Ya no es el sacrificio de pasar de rodillas horas y horas, de pasar orando tanto tiempo. No es ese el sacrificio físico. Dios te está pidiendo que sí ores, que sí ayunes, que sí hagas vigilia, pero que tu ser, tu cuerpo, todo lo que eres tú, lo presentes delante de Dios como sacrificio. Que vivas para Él, que le glorifiques a Él, que le honres a Él, que le obedezcas a Él, que todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú hablas esté enfocado en exaltar su nombre. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Jesús dice en Filipenses capítulo 2, y este sí lo vamos a leer. Hebreos se lo dejo de tarea, pero Filipenses sí lo vamos a leer. En el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo escribe la experiencia de Jesús. Y es necesario que nosotros entendamos lo que Jesús hizo para que usted entienda por qué Pablo nos pide, nos suplica, nos llama, nos invita, nos exhorta a que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Porque dice la Escritura que los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Por eso dice Pablo que nos presentemos delante de Dios como vivos entre los muertos. Ahora, mire qué interesante que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, acá en el capítulo 2, él dice en el verso 5: haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, me está hablando a mí, y nos está diciendo que el sentir que hubo en Jesús es el que debería haber en nosotros, para que podamos presentarnos como sacrificio vivo, para que podamos ofrecernos a nosotros mismos. Entonces dice en el verso 6: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Que si te va a causar la muerte el venir al templo, entonces no voy. Te va a causar la muerte ir a un tiempo de oración, entonces no voy. Si te va a causar la muerte ir a un estudio bíblico allá en un barrio que es mero maluco, entonces no voy. Porque primero estás tú. Pero cuando tú has dispuesto tu vida, tu ser, de la misma manera que Jesús, entonces, ¿qué importa si me va a causar la muerte? Porque voy a morir por mi Cristo, por mi Señor. No importa si me va a causar la muerte, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por aquel que dio la vida por mí. Porque quien merecía ser colgado en aquella cruz era yo. Pero Jesús me libró y se puso Él. Ahora, ¿por qué yo no voy a dar la vida por Él? Pero eso es una decisión. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Esto no se puede imponer. Por eso es que Pablo le suplica, le ruega por la misericordia de Dios. Ahora, lo interesante es que dice después el texto que como Jesús se sometió en plena obediencia hasta la muerte, entonces dice que Dios lo levantó también a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Le diría gloria a tu nombre, Señor. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Pero ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuál es mi condición en este momento? ¿Estoy yo dispuesto a ofrendarme? ¿Estoy yo dispuesto a hacer ese sacrificio? No a traer sacrificio, sino a hacer de mí ese sacrificio vivo. Cuando yo dispongo mi corazón para hacer ese sacrificio vivo, yo no voy a tener problemas en dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo al ayuno, dedicar tiempo a congregarme, dedicar tiempo a trabajar en la obra del Señor, dedicar tiempo a todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es mi vida. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí, y lo que yo vivo, lo vivo para Él. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Pero claro, tenemos que estar con las convicciones que el apóstol Pablo estaba. Pero si nosotros lo que tenemos es nada más una convicción dominguera, y eso es que los domingos que podamos, porque hay domingos que sale trabajo, hay domingos que se enfermó el niño, hay domingos que mi esposo se durmió, hay domingos que le dio flojera, se queda durmiendo. No, necesitamos esa convicción del reino, necesitamos fortalecer nuestra intimidad con Dios. Ahora, ¿cómo es que yo me sacrifico a mí mismo? ¿Cómo es que yo me doy a mí mismo como sacrificio vivo? Usted se recuerda que cuando Jesús le hablaba a las multitudes, en una ocasión Jesús, dirigiéndose a la gente, le dijo: si alguien de ustedes quiere seguirme, bueno, el texto dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres seguirme, entonces dice Jesús, en primer lugar, niégate a ti mismo. Y ese negarnos a nosotros mismos es eso, es presentarnos nosotros en sacrificio vivo, es pensar como Pablo, ya no se trata de mí, se trata de mi Señor, ya no vivo para mí, ahora vivo para mi Señor, y todo lo que yo hago, y todo lo que tengo, y todo lo que soy, es para mi Señor. Entonces Jesús dice, niéguese a sí mismo, y después de negarte a ti mismo, entonces estás listo para tomar tu cruz. ¿Todos los domingos? No, todos los días. Toma tu cruz y entonces puedes ser un seguidor mío. Entonces vas a ser un cristiano de verdad.
y no un religioso más. Y eso es lo que Pablo nos está invitando a través de este pasaje que estamos leyendo en Romanos capítulo 12. Les ruego que se presenten en sacrificio vivo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, porque nuestro cuerpo se convierte en templo de Dios desde el día que Cristo viene a nuestro corazón, porque dice Efesios 1:13 que somos sellados con su Espíritu y ahora somos morada del Espíritu, somos templo del Espíritu, por lo tanto necesitamos vivir en santidad. Nuestro cuerpo debe ser cuidado porque le pertenece al Señor. Cuando Pablo les escribe a los Gálatas, Gálatas está antes de los Efesios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5, que hay un problema en nosotros los seres humanos, y es que para nosotros presentarnos ante Dios en sacrificio vivo tenemos una dificultad interna, porque dentro de nosotros se libera una batalla entre lo carnal y lo espiritual. Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que en forma natural nosotros experimentamos esta lucha. Dice en el verso 16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces tú quieres agradar a Dios, pero la batalla que liberas dentro de ti a veces te gana la carne. Tú quieres orar al Señor, pero la carne te dice: no, estás cansado, mira, tu cuerpo se merece mejor relajarte. Tú quieres leer la Biblia, pero la carne te dice: no, mira, tus ojos están cansados, están irritados, mejor que duermas. Hay una batalla continua, constante en nuestro interior entre la carne y el espíritu. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Galacia: ustedes vivan en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso es renunciar a la carne. Eso es presentarnos ante Dios en sacrificio vivo. Pero es una decisión. Desde que tú abres los ojos en la mañana, tú decides si te levantas o te quedas acostado o no. El Espíritu te dice: vamos, siéntate y dale gracias a tu Creador. La carne te dice: nah, sigue durmiendo, está calentita la colcha, está suave la cama, quédate unos 15 minutos más. El Espíritu te dice: levántate y alaba a tu Creador. La carne te dice: tranquilo, hay más tiempo que vida. Y así empieza el juego desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero cuando tú decides vivir en el Espíritu, cuando tú decides presentarte delante de Dios como sacrificio vivo, entonces la historia cambia, porque tu decisión es la que hace cambiar la historia. Se trata de que tú decidas. Ahora, si seguimos leyendo aquí en Gálatas 5, vemos en el verso 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo con esto, ojo con esta lista, estas son las obras de la carne que te tienen atrapada. Y empieza allí en el verso 19 con el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y toda cosa que se parece a eso. Ahora, ¿cuántas de esas cosas están todavía en tu vida? No me las digas, examínate tú. Y mira, porque todo esto es obra de la carne, y si todavía está en ti, es porque todavía vives en la carne y no estás viviendo en el Espíritu. Es porque todavía necesitas decidir si te vas a entregar como sacrificio vivo ante Dios. Porque tú eres el que decides.
En nuestra iglesia, en Iglesia de Resurrección, no le prohibimos nada a nadie. En nuestra iglesia le enseñamos la palabra. Y quien decide es usted. Usted decide lo que le conviene y lo que no le conviene. Lo que le parece y lo que no le parece. Es decisión suya. Nuestra responsabilidad es enseñarle la palabra. Ahora, si la palabra de Dios me da esta lista y dice que todo lo que se parece a eso es obra de la carne, ahora usted decide, ¿quiere seguir viviendo conforme a la carne o usted quiere hacer un cambio y empezar a vivir conforme al Espíritu? Porque si usted decide vivir conforme al Espíritu, más adelante dice en el verso 22 que lo que el Espíritu produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ¿dónde quiere estar usted? Donde usted quiere estar no implica que usted está ahí. Porque usted tiene que ver dónde usted quiere estar, pero también tiene que hacer conciencia dónde está usted en este momento. Y no importa si usted tiene 30, 40, 50 años de ser cristiano. Lo que importa es dónde usted está parado en este momento. Y si usted está viviendo una vida conforme a la carne, el llamado de Pablo es: preséntate ante Dios como sacrificio vivo. Crucifica la carne. Renuncia a los placeres de la carne. Renuncia a los deseos de la carne. Dile no a los deseos de la carne y empieza a obedecer a tu Dios de la manera que Jesús lo hizo. Jesús fue obediente hasta el extremo que dio su vida por obediencia. Si regresamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo escribe, Romanos capítulo 6, dice el apóstol Pablo: ¿o acaso ustedes ignoran? ¿Acaso ustedes no saben? ¿Acaso no se han dado cuenta? Dice en el verso 3, 6:13. ¿Acaso ustedes no han tomado en cuenta que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No se han dado cuenta de eso? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esta vida nueva es la vida en el Espíritu. Es cuando yo renuncio a la carne, es cuando yo me dispongo a presentarme delante de Dios como ese sacrificio vivo que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer. Pero, otra vez, es mi decisión. Yo decido lo que voy a hacer. Yo decido si me voy a presentar ante Dios como sacrificio vivo. Yo decido si el resto de mi vida va a estar al servicio de Dios. Yo decido si voy a empezar a agradar y a honrar a Dios. Yo decido caminar de su mano o seguir viviendo en la carne. Es mi decisión. Regresemos al capítulo 12. Porque el tercer aspecto que Pablo menciona, aparte de que sea un sacrificio vivo, dice Pablo que también debe de ser santo. Ahora, la santificación, hermanos, no ocurre de un momento a otro. La santificación no es un acto, la santificación es un proceso. Y es el proceso de acercamiento a Dios. Yo necesito acercarme a Dios porque Él es santo, santo, santo. O sea, la plenitud de la santidad está en Él. Entonces, conforme yo me voy acercando a Él, yo me voy santificando. Y eso toma tiempo. Pero también es mi decisión si yo me quiero santificar o quiero seguir lejos de Dios. Es mi decisión qué tan cerca quiero estar de Dios. Y entre más cerca estoy de Él, más santo yo voy a ser. Porque Él es santo, santo, santo. Entonces, cuando Pablo nos dice que nosotros debemos, o que deberíamos, o que nos invita, o que nos pide, nos suplica que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, es porque como iglesia nosotros tenemos que vivir en santidad. Dios nos dice a través del apóstol Pedro que es la voluntad de Dios nuestra santificación.
Y en otro pasaje dice el apóstol Pedro, sean santos en toda su manera de vivir. No solamente el domingo, porque hay muchos que el domingo son muy santos, pero de lunes a viernes, hasta el nombre del pastor se les olvida. Santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál es la bendición de hacer esto? Esto le agrada a Dios. Pero mire que no solamente porque le agrada a Dios, sino que dice Pablo, es nuestro culto racional. O sea que es la forma racional de nosotros adorar a Dios. Porque hay gente que piensa que para adorar a Dios tenemos que tener linda voz. Para adorar a Dios tenemos que saber muchos cantos, muchas alabanzas. No. Para adorar a Dios lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Es un corazón que quiera, es un corazón que decida que va a honrar a Dios. Entonces dice que es nuestro culto racional, es nuestra forma correcta de adorar. Usted se recuerda cuando Jesús se encontró con aquella mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús le dice, mujer, la hora viene y ahora es, cuando no solo en este lugar se va a adorar a Dios, sino en cualquier lugar se van a levantar los verdaderos adoradores, los que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre está buscando. Esos son los adoradores que Dios busca, los que Dios anhela, los que Dios quiere. Ahora yo te pregunto, ¿tú adoras al Padre, tú adoras a Dios, pero lo haces en espíritu y en verdad? ¿O lo haces solamente en los momentos de emoción? En los momentos cuando la música suena fuerte, en los momentos cuando el predicador se inspira. La adoración en espíritu y en verdad nace de tu corazón y de tu relación con tu Padre Celestial. Entonces Dios se complace. Dios está o queda complacido cuando tú lo haces de esta manera. Ahora vamos a cerrar con el verso número 2. En el verso número 2 dice Pablo, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Entonces Dios quiere, amados hermanos, que nosotros conozcamos su voluntad, porque es agradable y es perfecta. Dios quiere que tú, como hijo de Él, conozcas su voluntad. Pero nosotros no vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios mientras nosotros no nos sometamos de esta manera. Entonces dice Pablo que no nos conformemos con este siglo. O sea, no te conformes a lo que ha llegado en este momento. Porque Dios ha prometido que a nosotros, sus hijos, Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llegaste a esta posición, Dios te dice, tengo algo más alto para ti. Y te lleva. Y cuando llegas, te dice Dios, tengo algo más alto. Y llegas y hay algo más alto. Llegas, hay algo más alto. Hay algo más alto. Y no va a parar hasta el día que Él te llame a su presencia, que es el lugar más alto que vamos a alcanzar. Cuando estemos en su presencia. Pero para estar en su presencia hay que morir. Porque sangre y carne no entran al reino de los cielos. Pero si usted anda asustado que el coronavirus lo puede matar, ya estamos mal. ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Tiene miedo a morirse? Entonces usted no quiere estar en la presencia del Señor. Él nos va a llevar de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo yo renuevo mi entendimiento? Porque dice renovar conforme a la renovación de tu entendimiento. Ahora, ¿cómo tu entendimiento es renovado? Tu entendimiento va a ser renovado cuando tú dediques tiempo a la palabra. Tu entendimiento es renovado cuando tú dedicas tiempo a la oración. Tu entendimiento es renovado cuando tú dedicas tiempo al estudio de la palabra, cuando tú dedicas tiempo al ayuno, cuando tú dedicas tiempo a la congregación, cuando tú dedicas tiempo para trabajar en la obra del Señor. Entonces eres renovado.
¿Por qué? Porque ese acercamiento con Dios, esa presencia de Dios en ti es la que te va alumbrando y te va abriendo el entendimiento, y conforme tú vas acercándote más a Dios, llega un momento donde tú puedes entender los misterios que la Biblia encierra, que muchos no los entienden. Hay gente que puede ser muy preparada académicamente, puede tener una profesión académica, pero no entiende la Biblia. Y hay gente que nunca fue a la escuela, mas sin embargo entienden perfectamente los misterios de la Biblia. ¿Por qué? Porque se disciernen en el Espíritu. La Biblia no es de interpretación humana. Entonces ese acercamiento, esa sujeción, esa entrega, esa decisión de nosotros rendirnos como sacrificio vivo ante Dios, y ese caminar en santidad es el que va abriendo nuestro entendimiento. Pero yo necesito actuar. Yo no puedo conformarme con venir al templo los domingos. Yo no puedo conformarme con leer la Biblia de vez en cuando. Yo no puedo conformarme con orar solo en las noches antes de dormir, o en las mañanas al levantarme, o a la hora de comer. No, yo tengo que buscar un tiempo para estar a solas con Dios, tiempo para comunicarme con Dios, porque eso va a renovar mi entendimiento, y yo no me voy a conformar donde estoy, porque Dios tiene algo más para mí. Cuando el pastor ofrece un programa, un curso, un estudio de discipulado, está abriendo las puertas para que tu entendimiento sea renovado. Cada vez que haya oportunidad, toma esos estudios, toma esos cursos. Crece en el discipulado, porque eso te va a permitir renovar tu entendimiento, y vas a poder crecer espiritualmente, y vas a poder llegar hasta el nivel donde Dios quiere llevarte. Pero necesitamos ser renovados, y entonces vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces vamos a honrar a Dios con nuestro vivir diario. Entonces no te conformes, no te conformes. En nuestra iglesia, aquí en Lima, donde estamos empezando, necesitamos gente que quiera trabajar. ¿Y dónde está esa gente? Bueno, son ustedes. Pero somos poquitos, sí, pero cuando todos ustedes trabajen, entonces vamos a tener más. Y aquellos que vengan, los vamos a poner a trabajar, y entonces van a venir más. Y cuando ustedes menos sientan, vamos a tener una iglesia establecida, firme, sólida, donde todos trabajemos para el reino. Pero tenemos que tomar una decisión. Cuando tú renuevas tu entendimiento, vas a dedicar tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación, a la oración y al servicio. De manera que tú puedes venir al pastor y decirle: pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Pastor, a partir de hoy yo quiero servirle al Señor. A partir de hoy yo quiero vivir como sacrificio vivo. Yo no quiero hacer sacrificios, quiero yo ser ese sacrificio vivo. Y quiero servirle al Señor porque quiero agradar al Señor, porque quiero honrar a mi Señor, porque estoy agradecido, estoy agradecida con mi Señor, y lo menos que yo puedo hacer es rendir mi vida y ponerla a su servicio. Y yo te aseguro que en la iglesia se van a ir abriendo diferentes ministerios para que tú puedas trabajar en la obra, porque queremos que todos escuchemos esta palabra. Vamos a orar. Quiero pedirte que ahí